Buenas tardes y muy buen domingo. Terminamos hoy el tiempo de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. El pasaje que leemos está en el capítulo primero del Evangelio según San Marcos. Juan Bautista predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Había muchos ritos de purificación vinculados al lavado, al sumergirse en el agua. Entre ellos está también el de Juan Bautista. Habría que decir, no solamente en la religión judía, muchas religiones tienen esta práctica de expresar un deseo de purificación y de cambio a través de un baño. Juan Bautista compara su bautismo con el de Jesús. Tendríamos que decir que el bautismo de Juan es una expresión de deseo de purificación. Es, en todo caso, una iniciativa humana. El bautismo de Jesús, Jesús sumerge en el Espíritu Santo, Jesús envía el aliento de Dios, la vida de Dios, que históricamente en la palabra de Dios se muestra como aquella realidad que crea. Aparece el Espíritu sobrevolando las aguas allá en el Génesis, al comienzo de la creación. Es aquel que sostiene, que da vida y que renueva. Este bautismo no es una iniciativa humana, sino es obra de Dios. Jesús no necesita ese bautismo. Sin embargo, lo primero que hace públicamente Jesús es precisamente ponerse en la fila de los pecadores. Y habría que decir que lo último que hace Jesús en su vida pública es morir como el peor de ellos, crucificado. En tiempos en que se repite una sensación frecuente en el pueblo de Israel, sensación de ausencia de Dios, un Dios que está distante, un Dios que a veces parece no responder ni dialogar con el hombre. Hacía muchos años en Israel que no había profetas que hablaran en nombre de Dios. Esta experiencia se expresa en la Biblia como que los cielos están cerrados. Uno podría decir, Adán y Eva fueron los primeros en cerrar el cielo. El cielo cerrado entonces es expresión de esa ausencia de Dios. En esta oportunidad lo que sucede en el bautismo de Jesús es que los cielos se abren. Probablemente recordamos a Isaías suspirando: ay Señor, si rasgaras el cielo y descendieras. Esta esperanza de que Dios se haga presente, de que responda a las necesidades del pueblo de Israel. Se abre el cielo. En algunas oportunidades también se ha abierto el cielo para algunos grandes personajes de la Biblia, como para que tengan oportunidad de mirar un poquito o por un rato lo que hay allí. Ahí, en esta oportunidad, se abre el cielo y Dios, a través de su Espíritu, desciende sobre Jesús. Y este que parecía estar distante y silenciado, porque no había profetas, ahora no envía a un profeta, sino que es él mismo el que habla, presentando a Jesús, su Hijo y el amado. En estas pequeñas expresiones hay mucho para nuestra oración. El Hijo de Dios esperado es el Mesías Rey, pero el amado, el querido, se vincula con una lectura que hace Isaías del Mesías, una lectura un poco diferente que tiene más que ver con aquel hombre obediente que a través de su sufrimiento consigue la salvación, que carga con los pecados de todos. Hay algunos cánticos que escuchamos siempre cerquita de la fiesta de la Pascua, durante la Cuaresma. Dios se pronuncia, Dios habla, finalmente envía su Espíritu, aquel aliento que es capaz de reformar, de renovar, de dar vida, de sostener la vida, lo envía sobre su Hijo.
En un discurso de Pedro, que nos trae el libro de los Hechos de los Apóstoles, hace una síntesis de la vida de Jesús que es, uno diría, consecuencia de esto que compartimos hoy. Dice Pedro, él, hablando de Jesús, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Eso lo puede hacer porque está animado por el Espíritu de Dios. Un Espíritu que nos ha compartido. Nosotros fuimos sumergidos, no con una expresión humana de deseo de conversión, sino sumergidos por iniciativa de Dios en su Espíritu. Entonces el camino de Jesús se convierte también en nuestro camino. Es como el ideal que tenemos que seguir. Muchas veces ponemos la mirada, que no está mal, pero también hay que saber sacarla de allí. Ponemos la mirada de nuestra práctica religiosa en aquellas cosas que tenemos que mejorar. Y como digo, está bien esto, pero lo más importante que esto no es nuestra iniciativa de transformarnos para hacer las cosas como Dios espera, sino lo más importante es que Dios nos ha dado su Espíritu para Él transformarnos. Y la transformación que va a lograr y que va logrando, ojalá cada vez más en nuestra vida, es pasar por la vida haciendo el bien y curando a los oprimidos, sacando dentro de nuestras posibilidades, sacando a las personas de sus angustias, de sus sufrimientos, en definitiva hacer presente el Espíritu de Dios que ya tenemos, que obra, puede obrar en nosotros como lo hizo en Jesús. Ojalá podamos celebrar así la realidad de nuestro bautismo, a la luz del bautismo de Jesús, podamos reconocer la grandeza de este regalo que Dios nos ha hecho, abriendo para nosotros el cielo, descendiendo para hacernos compartir su vida, para darnos ese soplo de vida que originalmente había recibido Adán, en ese muñeco de barro, como nos relata el Génesis, el soplo que le dio vida, que vuelve a hacerse presente de una manera especial en nuestro bautismo para también a nosotros enviarnos a pasar por la vida haciendo el bien. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.